Denme un rato mientras mando la invitación al grupo de WhatsApp de los que quieren unirse al, al live de hoy. Pero en resumen, como había prometido que iba a hacer, dice, yo hice un sondeo en el grupo, revísale, ya lo voy a revisar, tranquilo. Eh, Hoy vamos a hablar de la consulta, vamos a explicar, bueno, las preguntas principales de manera general y, bueno, y resolver algunas dudas que podrían haber por parte de la consulta. Entonces, voy a esperar un rato hasta que se vayan conectando y vamos a analizar la papeleta, que es la que tengo aquí en mis manos. Y bueno, como les estaba explicando la vez pasada, cuenta con dos partes, específicamente la parte del referéndum y la parte de la consulta popular. Y voy a explicar por qué considero que son preguntas importantes, más allá de lo que, bueno, de las dudas que puedan surgir y las podemos ir resolviendo en este momento. A ver, dice, eh, todo no, dice, no tengo argumentos, pero me dice Jorge Glass. A ver, hay mucha gente que ha dicho eso. Dice, yo solo sé que en el day en ley hay que votar. Bueno, vamos a ir resolviendo casillero por casillero. La primera pregunta, ya, y vamos a ir viendo quiénes están de acuerdo y quiénes no, y si tienen alguna consulta de esta pregunta, me la pueden ir realizando o pueden ir subiendo para escuchar su opinión. Dice así, actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado reformando parcialmente la Constitución? A ver, esto ha causado un poco de dudas. Yo he visto mucha gente y que me han dicho, sobre todo en Twitter, me han preguntado que sí, que esto va a perjudicar porque supuestamente van a estar los militares todo el tiempo en las calles y no sé qué, lo cual es falso. Justamente por eso me imprimí la consulta. Esta es la pregunta real. Y aquí están los anexos. Entonces, cuando revisamos los anexos, ¿ya? ¿Qué ocurre en los anexos? Pues nos dicen que esto no va a ser así como se lo está planteando la gente, quizá digamos que sin conocerlo, sino que en realidad esto va a ser únicamente cuando el presidente, digamos que por una petición de la Policía Nacional, digamos que lo autorice. Y va a ser por un plazo máximo de 180 días y única y específicamente para poder combatir al crimen organizado de manera puntual. Es decir, por ejemplo, hay un amotinamiento en las cárceles producto del crimen organizado. ¿Qué es lo que va a hacer esta pregunta? Permitir que la Policía Nacional solicite al presidente que mande a los militares. ¿Y los militares qué van a hacer? Van pues digamos, a ir a la cárcel específicamente para combatir en este caso específico. Dice, aquí nos dicen, esta pregunta es innecesaria. No, y te digo por qué no lo considero así. Puntualmente porque esta está producto de una reforma parcial de un dictamen de la Corte Constitucional. Es decir, sí o sí se tenía que preguntar a la ciudadanía para poder realizar este referéndum. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional ya lo había dictaminado. Por eso ustedes cuando les entreguen la papeleta, va a decir en la primera parte, que es la parte que está aquí arriba, reforma parcial, dictamen 722 RC Corte Constitucional. Es decir, que esta pregunta iba de cajón, por así decirlo. Por lo que, en realidad, toda la consulta estaría más que justificada, porque no es un gasto innecesario, sino que en realidad, dado que estamos obligados a hacer esta pregunta, el gobierno aprovechó para preguntar todo lo demás. A ver, dicen, Mar, bienvenida, saludos, hola J. Pelis, dice Jorge, eh, dice aquí, dice, pero usted qué piensa. Bueno, yo en realidad, eh, yo estoy de acuerdo con las preguntas, las he analizado todas durante esta semana y hemos estado consultando con estas personas, digamos que en estos live y en el caso de Twitter, y puedo decir que estoy de acuerdo, digamos que con la totalidad de la consulta, pero podemos ir analizándolas uno por uno. Ahora vamos a ir con la pregunta número 2, con el casillero segundo. Dice así, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes? A ver, cuando revisamos esta parte, muchas personas piensan que esto es únicamente para ciertos delitos y lo he escuchado por gente que me lo ha dicho incluso por Twitter y me lo han comentado como que sí, que esa pregunta es con dedicatoria, etcétera. Y no es así. Cuando leemos los anexos, a diferencia de la consulta anterior, es decir, con la consulta que se propuso por Guillermo Lazo, que era específicamente para ciertos crímenes, esta pregunta, en cambio ahora, en esta consulta popular, va a hacerlo para todos los crímenes. Es decir, que tanto para el narcotráfico como para crimen organizado, como para, digamos que ecuatorianos que están, digamos, en otros países y que cometen ciertos crímenes no solo transnacionales, sino incluso cosas como secuestro extorsivo, etcétera, van a poder ser juzgados en esos países y no van a tener que pasar quizás por el proceso aquí en Ecuador, lo cual nos podría, de cierta forma, liberar unos que otros casos que quizás aquí en Ecuador estarían libres y que podrían hacer justicia en otros países.
Dice, abarca toda solicitud de extradición, exactamente como dice Michelle. Cualquier tipo de delito, exactamente. 100% de acuerdo, yo digo que lo hagan. Exacto, yo también estoy de acuerdo con eso. Me parece incluso genial que se haya expandido para el resto de preguntas, a diferencia pues de lo que se planteaba anteriormente. Dice, vamos a ver aquí qué dice. Ya que por las Fuerzas Armadas solo pueden defender la soberanía del Estado. Sí, pero ahora con la consulta lo que van a hacer es que va a permitir en estos casos puntuales participar, lo cual para mí es incluso mejor porque ¿qué ocurre? Que actualmente la policía, como hemos visto, ha tenido muchos inconvenientes con estos temas y al final los únicos perjudicados de esto, al final hemos sido los ecuatorianos. Permitir que los militares puedan colaborar significa poder dar un golpe mucho más fuerte al narcotráfico. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que sería la pregunta del casillero C. Dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponde enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales? Ahora, esta pregunta ha sido muy confusa. Mucha gente dice que no entiende de qué trata y eso puede ser un poco, digamos que, peligroso porque si la gente no sabe lo que está votando, pues podría votar quizá no, queriendo votar que sí o al revés. Entonces les voy a explicar brevemente lo que quiere decir esta pregunta. Esta pregunta lo que va a hacer es evitar casos como lo que pasó, por ejemplo, en Manglar Alto, que un juez, simplemente por un tema de quizá coimas, etcétera, aprobó una garantía jurisdiccional en el caso de Jorge Glass, o en tantos otros casos que ha habido. Ahora, en cambio, va a haber juzgados, si se aprueba esta pregunta, especializados para atender estos temas en materia constitucional, lo cual va a ser gente, lógicamente, que tiene un mayor nivel que jueces que no tienen competencia, que no tendrían competencias en esa clase de materias. Por lo que yo estoy de acuerdo con esa pregunta, porque de cierta forma permite que la justicia sea, digamos que un poco más técnica a la hora de emitir esta clase de temas. Es sobre los jueces, exacto. Perfecto. Ahora vamos a ir con la siguiente pregunta, al menos que alguien tenga, digamos, alguna curiosidad o duda hasta aquí, pero creería yo que por ahora hemos estado en la mayoría de acuerdo. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Dice así, pregunta del casillero número D. Dice, para evitar que amañen jueces o alguien poco preparado juzgue su caso que se le escape de las manos. Exactamente. Ahora vamos a ir con el casillero D, que sería la pregunta 3 de la enmienda constitucional. Dice así. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Esta pregunta también muchos me habían dicho en los lives anteriores como que sí, que cómo voy a estar de acuerdo, etcétera. Y les voy a explicar por qué es importante esto. Veamos así. Ecuador, todos conocemos digamos, valga la redundancia, o lo injusta que es la justicia en Ecuador, ¿ya? Y lo difícil que es confiar en la justicia ecuatoriana. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos inversionistas extranjeros, de cierta forma, no sienten la confianza de invertir en Ecuador y consideran que es de cierta forma un poco riesgoso. Entonces, ¿qué hacemos con esta pregunta? Les decimos, ¿sabes qué? Te garantizamos que vamos a recurrir, en el caso de que haya algún tema en el que tú sientes que te fuiste afectado, a una instancia fuera del país. Es decir, a organismos como, por ejemplo, el CIADI, que es un centro de arbitraje y mediación. Entonces, de esa manera, eh, digamos que podemos dar garantías a esta clase de inversiones y permitir que al final terminen invirtiendo en el país. Y esto va a generar fuentes de empleo, etcétera. Y ya lo hemos revisado con pruebas y la última vez justamente el live fue sobre el tema de las inversiones y cómo de cierta forma se ve, digamos que atraído por medio de estos temas. Entonces yo considero también que es una pregunta importante y que la hemos estado peleando por muchos años, no desde ahorita únicamente. Creo que ha sido algo que muchos ecuatorianos han estado pidiendo desde antes, incluso el gobierno de Daniel Noboa. Ahora vamos a ir con la siguiente pregunta. Ya dice, ¿en cuál pregunta estamos? Estamos en la pregunta número D. Ahora vamos a la pregunta número E. Ya dice que ojalá no llegue a necesitarse, pero que esté disponible por si sea el caso. Exactamente. Es más que todo para que la gente, o sea, los inversionistas puedan sentir confianza en el Ecuador. Ahora vamos con el casillero número E. Dice así. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez en el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? Ahora, ¿por qué yo considero que esta pregunta es importante? Disculpen que creo que el internet se me afectó. A ver, vamos a continuar. Quiero que me confirmen si se puede escuchar bien porque me sale como que el internet se me afectó. Entonces, quiero como que... Listo, mil disculpas que se me fue el internet un rato. Confírmenme que ya se me escucha bien. Ya se arregló. A ver. Listo, no se entrecorta. No, mil disculpas, mil disculpas. Ahí ya. Perfecto. Listo. Ahora sí, continuamos con esa pregunta. Entonces, como estaba diciendo, ¿qué ocurre con el tema del contrato por hora y por qué considero que es importante? Ya, veamos.
En Ecuador tenemos una serie de problemas que tienen que ver con el tema de costos, ya con el tema del costo de producción. ¿Y qué ocurre en muchos casos? Que tenemos personas que no pueden entrar a trabajar de manera formal. ¿Por qué? Porque al final muchos emprendimientos que pueden ofrecer empleo no lo pueden hacer, digamos que en las 8 horas completas. ¿Y qué es lo que ocurre actualmente? Que terminan recurriendo al subempleo, es decir, sin derechos laborales y lógicamente ganando mucho menos que el básico. Y lo hacen, digamos que entre horas, a veces incluso sin estar asegurados, etcétera. El contrato por hora lo que permitiría ya es que ciertas personas puedan ser contratadas por ciertos periodos de tiempo, o sea, por ciertas horas, y con un precio de hora mayor, por un costo de hora mayor que el de la hora, digamos que ordinaria del contrato fijo. ¿Y por qué digo que va a ser una hora mayor? Porque esta hora va a tener que sumar todos los beneficios laborales que actualmente se da durante el contrato fijo. Es decir, por ejemplo, las vacaciones, todo eso va a tener que ser contabilizado dentro del valor de la hora. Ya lo ha explicado el Ministerio de Trabajo. La hora, si bien la hora, digamos que la hora del salario básico en Ecuador es de 1,91, ya para el contrato por hora, digamos que nuevo que se va a hacer, será de casi 3,80 y podría llegar hasta $6, lo cual sería incluso, digamos que, eh, un reconocimiento casi similar a lo que ocurre en Estados Unidos, que el salario básico por hora en Estados Unidos es de 7,25. Entonces, podríamos decir que sería relativamente interesante que Ecuador logre flexibilizar a este punto el trabajo porque permitiría entrar mucha gente que actualmente está en el subempleo a formalizarse. Ya, entonces vamos a la siguiente pregunta. Bueno, ahora sí entraríamos a lo que es la consulta popular. Dice, no veo aquí a los que andan diciendo todo no porque no saben nada de política y no leen las preguntas. A ver, a mí me ayudaría a ganar más. ¿Se guardará este live? Sí, lo más probable es que lo suba. A veces lo subo a YouTube, así que si quieren, pues puedo ir subiendo el live a YouTube como he hecho con los lives anteriores. Listo, ahora sí. Vamos con la siguiente parte, que es, lo que revisamos ahorita fue la parte de referéndum constitucional. Y ahora sí vamos a revisar la siguiente parte, que es la de preguntas de consulta popular. Ahora, revisando la parte de consulta popular, veremos el casillero F, que sería la pregunta número 1. Dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso de los centros de rehabilitación social? A ver, quiero ver qué más o menos están diciendo. No sé si me cortó el internet, se pegó otra vez. Tranquilos, ya. Ya volvió el internet, ya se volvió a conectar. Sorry que he tenido problemas el día de hoy. Supongo que es por lo de mi celular, pero bueno. Ya se escucha bien. No sé si me pueden confirmar que se escucha. Pero bueno, continúo entonces, si se escucha bien. Ok, listo. Eso lo que haría simplemente es permitir que las Fuerzas Armadas puedan entrar, digamos que a las cárceles, pero hacer control de armas y requisar esas armas. Ahora, y el otro día alguien estaba diciendo como que sí, pero y lo decía una persona que me contaba del tema, me decía como que igual pensaba votar que no, que no me acuerdo si era correísta, etcétera, no sé. Pero el punto es que me decía que yo pensaba votar que no porque igual eso se podía hacer. Y yo lo que le explico es que si la gente vota que no en estas preguntas, que son necesarias, ¿qué es lo que pasaría? Lo que pasaría es que la asamblea pues tendría motivos para rechazar esto, porque diría simplemente, ok, si la gente votó que no, ¿por qué tendría yo que apoyar esto? Porque al final el mandante es el pueblo. Entonces, las preguntas de la consulta popular, si estamos de acuerdo, tenemos que votar sí, y si estamos en contra, pues votamos no, pero al menos yo, y creo que la mayoría estamos de acuerdo con que queremos que las Fuerzas Armadas hagan controles de explosivos, queremos que esas armas terminen en manos justamente de militares y policías para que puedan luchar contra el narcotráfico. Y, por ejemplo, en el caso de Casillero G, que es la pregunta 2 de la consulta, dice esto: ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos para terrorismo y su financiación, producción de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, actividad ilícita de recursos mineros? Es decir, no creo que nadie esté en contra de subir estas penas. Y algo que yo considero la pregunta, digamos que más importante de la parte de la consulta, de esta parte de que estamos hablando de la parte final, por así decirlo, es esta que dice así: ¿está usted de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta? Ya, ¿qué implica esta pregunta? Esto quiere decir que las personas que, por ejemplo, tienen una pena para ciertos delitos, que ya lo vamos a revisar, van a cumplir en su totalidad dentro de la cárcel. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Que, por ejemplo, cumple ciertos años, 2, 3 años, y ya sales en libertad, o en régimen semiabierto, como le dicen. Entonces, muchas personas al final no les importa cometer un delito porque saben que van a salir al final en muy poco tiempo, porque al final la pena se escucha larguísima, 12 años, y terminan estando 4 años porque se portaron entre comillas bien. Entonces, para evitar esta clase de cosas, esta pregunta lo que haría es que obligamos a que estas personas cumplan la pena, digamos que completa. Dice, un mejor futuro. A ver,
Continuamos con la siguiente pregunta, si no hay dudas hasta ahí y todo está, parece, entendido. Ya, perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Dice así, déjenme ver. Listo. A ver, ¿está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Veamos. Esto lo que haría simplemente es tipificar el delito de tenencia de armas. Ahora, ¿por qué es necesario de cierta forma esto? ¿O qué pasa? Que recuerden que recientemente se aprobó el tema de la tenencia y porte de armas, pero el tema es que hay que clasificar o de cierta forma determinar qué armas sí son de uso militar y no deberían ser utilizadas por civiles. Entonces esta pregunta lo que hace es permitir que se llegue a ese punto. Ahora, veamos. Falta el casillero J y el casillero K, que lo vamos a leer, y después, si quieren, podemos revisar algunas preguntas que tienen dudas los que se están conectando recién, etc. Vamos a ir viendo. La pregunta 5 de la consulta, que vendría a ser el casillero J, dice así. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus piezas o explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumento u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Creo que también todos estamos de acuerdo con que estas sean utilizadas estas armas por los policías y militares. Es decir, esto es casi como un conflicto, es decir, tenemos casi que una guerra con el crimen organizado y tenemos que ser consecuentes con ese tema. Es decir, ellos tienen armamento incluso a veces mejor que los militares, mejor que los policías. Entonces, lo justo aquí o lo más eficiente sería quitar esas armas, pero no ir a destruirlas, sino que las puedan utilizar y que las puedan utilizar para combatir contra ellos mismos, o sea, contra el crimen organizado. Entonces, yo estoy de acuerdo ahí. Creo que la mayoría también está de acuerdo en estas preguntas y podemos ir continuando. A ver, la pregunta K. Dice aquí, ellos pueden comprarlo más rápido, nosotros no. Exactamente. Entonces, toda la burocracia que hay para comprar armas hace que sea mucho más eficiente recurrir a esta pregunta. Dice aquí Mar, claro, pero los Rulay andan bien armados, con esas armas vayan a los milicos. Muy de acuerdo, 100% de acuerdo. Vamos con la siguiente pregunta. Dice así, ¿está usted de acuerdo? Ah, no, sería así, hasta aquí. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser titular, es decir, propietario de los bienes de origen ilícito e injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme al anexo de la pregunta? A ver, esta pregunta hay que entenderla bien, porque muchas personas están diciendo, esto lo pueden utilizar para perseguir, etcétera. Y no es así, y voy a explicar por qué. Actualmente ya existe la Ley de Extinción de Dominio. Es decir, no es que esta pregunta la va a crear, ya existe. Lo que va a hacer esta pregunta es que en términos prácticos se pueda ejecutar. Es decir, que agilitar el proceso para que al final sí se llegue a quitarle los bienes a estas personas corruptas que han, digamos, que cometido delitos contra la administración pública. ¿Qué ocurre en la actualidad? Que está la ley, pero está de adorno porque al final nunca se ejecuta porque el proceso es tan engorroso o tan largo que hace que al final muchas personas no terminen digamos que por ser ejecutada la extinción de dominio. Entonces, esta pregunta lo que va a permitir es que se logre ejecutar la extinción de dominio y que se pueda recuperar esos bienes y que vayan a pasar a manos del Estado. Otra vez, bienes que al final fueron comprados con dinero, repito, robado hacia el Estado en casos de corrupción, etc. Dice, sí ha pasado desafortunadamente. Hugo Yarin, saludos Cagman, bienvenido. Estamos hablando de las preguntas de la consulta popular. Ya no sé si se acuerdan, en unos lives anteriores que una abogada nos decía, si es que se escucha, porque no se streamea en TikTok con datos. Perdón, sorry, eran mis datos. Listo, ahora sí. La próxima vez lo hago cambiando con el tema de mis datos, porque creo que mis datos están mejor, pero como lo tengo en el celular acá, sorry. Ahora sí, continuaba. En el caso del arbitraje, una señora nos decía, una abogada, nos decía que no estaba de acuerdo porque actualmente pues llega inversión de ciertos países. ¿Qué ocurre? Que esos países invierten muy poco en Ecuador. ¿Y por qué invierten muy poco en Ecuador? Porque no les damos las garantías. Al final, los países que sí podrían invertir mucho más, como Estados Unidos y la Unión Europea, o sea, y hablo de la Unión Europea en su conjunto, nos exigen, en algunos casos, que esas inversiones vendrían si es que hubiera arbitraje internacional. Y esa señora nos lo decía. Y justamente una abogada que estaba en contra, pero argumentando todo el tema, a la conclusión que yo llegué de ese punto es que al final, lógicamente, si tuviéramos el arbitraje internacional, esas inversiones que en este momento no vienen al Ecuador, es decir, de Estados Unidos y de Europa, podrían llegar porque sabrían que hay un cierto marco legal que se va a respetar, que al final va a ser garantizado no por la justicia ecuatoriana, que sabemos que de cierta forma no cumple a veces, sino por la justicia impartida por centros de arbitraje y mediación, como el caso del CIADI. Entonces yo creo que esa pregunta también queda muy clara allí. Hasta ahora yo personalmente pienso votar sí a la totalidad de las preguntas, personalmente, y quisiera saber igual si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que todavía como que digan, oigan, como que esto no entiendo o algo por el estilo y podríamos revisarlo. Recuerden que aquí tengo todos los anexos de las preguntas, tengo todas las preguntas que se dan, o sea, todas las preguntas y también todos sus anexos. Entonces me lo imprimí y eso es público, se los envié al grupo de WhatsApp y si quieren podemos revisar cualquiera con la que tengan duda.
A ver, somos dos con el sí, perfecto. Algo importante también a recalcar es ¿cómo se llama? Es el hecho de que al final esto no depende tanto de apoyar al presidente o no, esto depende de si estamos de acuerdo con que estas preguntas le harán bien al país. Y lo digo esto porque he escuchado a muchas personas que dicen como que no, que si me cae mal el presidente pienso votar no, y si me cae bien el presidente pienso votar sí, y no se trata de eso, se trata de reflexionar las preguntas, analizarlas y decir, ok, si yo estoy de acuerdo con que esto le va a hacer bien al país, indiferentemente de cómo me caiga el presidente, yo voy a votar sí. Y si, por el contrario, pienso que alguna pregunta, pues tengo dudas, etcétera, pues no. Pero en este caso creo que las hemos revisado todas y no encontraría un motivo por el cual votar no a alguna pregunta. O sea, yo creo que personalmente, y los que hemos estado aquí pensamos votar que sí. No sabría si hay alguien en este momento, porque en otros chats quizá hubo algunas personas, pero quién sabe. A ver, vamos a ver. Dice, y el anexo D, que como dije el domingo puede tener problemas. Ah, el anexo de la pregunta D. No, el anexo de la pregunta D no era. Creo que tú me habías dicho, creo que de la pregunta E, que es la del tema del contrato. Porque muchas personas decían, pero todavía en el anexo no está definido el tema cuánto será la paga. Claro, no está definido por qué. Y voy a explicar el tema. Porque es una enmienda constitucional. El anexo únicamente lo que hace es definir que esto se tiene que hacer sí o sí enmendando la Constitución. ¿Cómo es que podemos saber cuánto va a ser el precio de la hora? Por las declaraciones del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ha sido claro, la ministra ha estado en muchos medios comunicando cuál va a ser ese precio y como le he explicado cómo se va a realizar correctamente el cálculo. Es decir, no va a ser el 1,91 que es actualmente para el contrato normal, sino que para este va a ser mucho mayor porque va a ser contabilizando todos los beneficios laborales que en este momento tienen las personas del contrato fijo. Es decir, que ahora trabajando menos horas puedes contar con el equivalente proporcional de los mismos derechos laborales. Entonces dice aquí, es un trabajo previo para poder saber qué se hace. Ojalá podamos ver eso como una realidad. Sí, ojalá, o sea, me gustaría la verdad también que el tema del contrato por hora es algo que yo lo he defendido desde hace mucho tiempo, es decir, desde antes de que esté la pregunta yo he estado definiendo, yo he estado digamos que defendiendo el tema del contrato por hora, es algo que al final siento que es beneficioso para el país y tanto la gente que me sigue en Twitter como me sigue en TikTok o la gente que me sigue incluso en Instagram saben que yo estaba defendiendo esos temas desde antes de que sea parte de la pregunta. Entonces, eh, creo que yo que lo consecuente en ese sentido es defender esos temas, porque al final hay muchos argumentos para defenderlo. Más allá de papers, por ejemplo, el caso de Alemania, que creó el contrato por hora recién en 2015 y se vio los casos positivos, y casos, por ejemplo, y algún paper en cambio en España también, hecho por el Banco Central, que al final cumple la función de investigación, ha investigado estos temas, y al final es algo que ha beneficiado a ciertos países y que puede beneficiar también al Ecuador. Entonces, yo creería que lo consecuente sería apoyar esta clase de temas. No sé si hay algo más allí para tocar con el tema de la consulta que quieran tratar. Allí, si tienen algún tema, me lo pueden decir de una vez. Eh, y si no, cambiaríamos de tema. Pero si tienen algún tema más, yo creo que, bueno, gracias por la información, queda todo muy, muy claro. Sí, yo quería hacer este live hace un tiempo porque ya me lo habían estado pidiendo demasiado. Todo el mundo decía que por qué no haces el tema de la consulta, tanto las personas que me habían criticado en los lives pasados. Entonces, creo que valía la pena hacer un live específicamente para tocar el tema de la consulta popular, al menos inicialmente. Dice aquí, les paga por hora, por las horas que trabajaron, exactamente. Pero sería un contrato con todos los derechos laborales, simplemente que llevado digamos que al final en su manera proporcional a la hora que tú trabajas. Es decir, por ejemplo, digamos que yo soy estudiante en este momento, yo estudio actualmente economía. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, yo tengo materias que no me permiten quizás hacer la jornada completa. Entonces yo podría trabajar, digamos que alguien me quiere contratar por 6 horas, etcétera. Entonces, bacán, me definiría mi salario proporcional a esas horas y así yo puedo estudiar y seguir trabajando a la vez. Entonces, creo que me beneficia a mí, beneficia a muchos estudiantes y eso. Dice aquí, no le tengo relación lo de derechos laborales con trabajo por horas. Te explico, a ver, ¿qué ocurre? Actualmente tienes un contrato fijo de trabajo, ¿verdad? ¿Y qué ocurre en esa modalidad? Tienes una serie de derechos laborales que te estipula pues, el Código del Trabajo. Cuando tú quieres llevarlo a contrato por hora, tú tienes que hacer algo, digamos que una manera de poder trasladar esos derechos a las horas proporcionales. ¿Y cómo lo haces? Convirtiéndolos en un tema monetario, es decir, monetizando cuáles son esos derechos. Por ejemplo, el tema de las vacaciones, monetizando el tema del décimo proporcional a las horas que tú trabajas, y así lo puedes llevar a un precio de hora que sería mayor, pero que incluye toda esta clase de garantías o derechos que no se contabilizarían, por ejemplo, si le das el precio, digamos que de 1,91, sino que tienes que aumentarlo justamente por eso. Entonces yo creo que ahí quedaría claro, no creo que haya algún problema. Dice, bueno, es verdad, Gabo, saludos, bienvenidos. Bueno,
como estaba diciendo allí, eso sería el tema del contrato por hora. Gracias para los que, bueno, están ahí comentando. No sé si hay alguna pregunta adicional. Creo que principalmente las que más dudas ha habido han sido el tema del contrato por hora y el tema del arbitraje, pero no sé si hay algún otro tema más que quieran, digamos, que consultar. Algo quizá, bueno, yo creo que respecto al tema de seguridad no hay muchas dudas, o sea, creo que la mayoría está de acuerdo con esa parte, no hay mayor inconveniente. No creo que haya algún ecuatoriano que esté en contra de subir las penas o que esté en contra de que los militares puedan entrar a las cárceles a sacar armas o que estén en contra de que los militares puedan utilizar esas armas que decomisan. Dice, habla de la embajada. Lo voy a hacer cuando terminemos el tema de la consulta, porque como todos los días, siempre, ¿qué pasa siempre? Que hablo de la consulta y después al final cambiamos de tema y nunca logro terminar y siempre me dicen, bueno, es un live de la consulta. Entonces, hoy quiero acabar con todas las dudas que hay respecto a la consulta y ahí pues tirarnos a los siguientes temas que lógicamente vamos a seguir hablando en el live. Dicen aquí, el eje de la consulta es la seguridad. Esa es la verdad. Sí, yo podría decir que en realidad, si vamos a la parte que es consulta popular, que es la parte gris, la totalidad de las preguntas son de temas de seguridad, en realidad. Y si vamos a hacerlo contando el referéndum, prácticamente la mayoría son de seguridad, con excepción quizá del tema del contrato por hora y del arbitraje, que al final igual es seguridad jurídica. Entonces, creo que al final todo el eje, como bien has dicho, es el tema de la seguridad. Dice, a ver, vamos a ver aquí, pero amigo, ¿cómo? A ver, vamos a ver. La consulta, bla, bla, Carrecho Novoa, bla, bla, vamos a ver, habla de las consecuencias de lo que pasó en la OEA, nos invaden. A ver, pienso hablar del tema de la OEA, ya lo hemos hablado creo que ya 3 lives seguidos, así que pienso hablarlo quizá después de definir todos los temas de la consulta, porque sí quisiera como que ya aclarar este tema para poder continuar también con los otros, digamos que temas que hay que analizar del país. Eso respecto a eso, vamos a ver. Perdón. Bueno, no sé, si eso es todo lo que quisieran revisar de la consulta y si no hay ninguna pregunta adicional, si ya todo está claro, pues creo yo que pues podríamos terminar con el tema de la consulta, pero ya depende de si consideran que ya está completado. O sea, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Voy a preguntarles igual también en el grupo de WhatsApp si es que hay alguna duda, etcétera. Eh, Creería que no. La consulta todo sí dice Yahin Laika. Yahin Laika, igual te comento que tú que estás en el grupo de WhatsApp, puedes ver que ahí les pasé el documento para que lo puedan revisar también ustedes. Entonces, quienes ya están en el grupo lo pueden revisar para que vean que todo lo que digo pues está fundamentado en haberme leído digamos que este documento que es el que entrega el CNE y que lo pueden encontrar en la página del CNE o los que no están en el grupo lo pueden encontrar en la página del CNE y los que sí están ahí pues yo se los envío por WhatsApp. Entonces sí, yo creo que la mayoría van a apoyar el sí. Y bueno, eso respecto a ese tema. Entonces, dice, infórmense bien, perfecto. Lógicamente, cada quien tiene que votar de manera informada y tienen que revisar pregunta por pregunta, anexo por anexo y convencerse. Yo creo que ahorita lo hemos revisado, creo que los que están aquí pueden estar de acuerdo, pero los invito también a que, si están de acuerdo con esos temas, no permitan caer en ese tema, en ese juego que quiere ahorita, sobre todo la gente que está en contra de la consulta, que es pensar que no es necesario cuando en realidad, si votan que no va a haber otra oportunidad para hacerlo, porque al final le estás diciendo que no es un tema que la Asamblea lógicamente lo va a reflexionar así, va a decir, ok, si la gente votó que no, ¿por qué nos iríamos en contra? Porque al final el mandante es el pueblo. Entonces, yo los invitaría a que, indiferentemente de su opinión del gobierno, voten en conciencia de lo que ustedes piensan que está bien o que está mal. Entonces, eso. Ahí al final todos sabemos que el sí va a arrasar. Bueno, hasta ahora las encuestas dicen que sí, el sí va a arrasar, pero igual considero que, indiferentemente de que el sí vaya a arrasar, la gente tiene que votar de manera informada. Exactamente. Y eso. Tenía una duda, Mateo Carrión, puedes hacerme la duda si la tienes, aprovechando que aún estoy hablando del tema de la consulta. Así que, pues, cuéntame, ¿cuál es esa duda que tienes allí para poder revisar? Dice, voten con la cabeza, dice Karen, correctamente de acuerdo. Dice Jeremy, reviso toda la consulta y más la de arbitraje internacional, que era lo que más sonaba. Sí, y lo hemos revisado creo que ya en 4 lives seguidos el tema del arbitraje, lo hemos debatido con abogados, yo sé que se acuerdan de ese debate que hubo con la abogada. Y bueno, creo que ha quedado muy claro. Alejandra dice, los invito a dar un voto inteligente. Bueno, han anclado aquí, todos siguen la consulta. Dice, sí, a ver, bueno, sí, yo creo que ya terminamos con el tema de la consulta. Te agradecemos por hablar del tema. Gracias a todos los que les han interesado el tema. Yo sabía que iba a tener mayor repercusión porque era un tema que todo el mundo me estaba pidiendo. Entonces, así dice la abogada que ahora anda pidiendo sanciones. Sí, ella misma estuvo en este debate y lógicamente al final logramos argumentar por qué era necesario el tema de votar que sí en esa pregunta de arbitraje internacional. Dice, ¿cuál abogada? Bueno, cuando ya yo creo que sí la han ubicado. Ella es una abogada que habla de distintos temas en realidad y siempre se mete a live.
creo que en este momento no está, se llama Mónica. Pero bueno, eso no sé si hay alguna opinión adicional, alguien que esté, que no dice aquí. ¿Por qué cuando se hace una consulta y referéndum, que es prácticamente lo que el pueblo quiere, tiene que pasar por la asamblea? A ver, te explico por qué ocurre eso. Ya, a ver, el referéndum no pasa por la asamblea. El referéndum, esta parte de aquí que ven acá arriba, eso se va directo al tema de una modificación a la constitución. Esta parte de aquí, ya. La parte de acá, que es la pregunta de consulta, por eso se llama consulta, porque se le está consultando al pueblo. Ya, entonces se le consulta a la ciudadanía y lógicamente la asamblea tiene que acatar lo que dice la ciudadanía y tiene que votar en consecuencia de lo que dice la ciudadanía. Entonces, sí, esto tiene que pasar, como dice el anexo, por la asamblea, pero ya con una predisposición para que la asamblea vote que sí a lo que la ciudadanía ya le pidió en las urnas que haga. Exactamente. Como dice aquí, no se puede hacer lo que quieran. Exacto. Entonces, eso para aclarar. Entonces, es diferente si el referéndum pasa automáticamente, porque es una reforma que se va a hacer a la Constitución, ¿ya? Y en cambio, la pregunta pues, de la consulta eso sí tiene que pasar por la Asamblea, pero es normal porque se le está consultando a la ciudadanía. Listo. Bueno, yo creo que ahí ya terminamos con el tema de la consulta. Ya, bueno, sí, yo creo que ahí ya sería suficiente sobre el tema de la consulta popular. Ahora, si quieren tocar otros temas, los podemos abordar en este momento. Y bueno, muchas gracias a los que, bueno, quisieron hablar del tema de la consulta, porque yo sé que había muchas dudas y me decían que por qué no hablaba más del tema de la consulta, pero bueno, yo creo que ya quedó todo informado, resuelto, y no creo que haya dudas respecto a alguna pregunta. Y si las hay, lógicamente por Twitter me pueden preguntar y yo voy a seguir respondiendo las dudas del tema de la consulta, como lo hice igual en cada cosa que he defendido. Y bueno, eso. Muchas gracias. El de progresismo necesita viewers. Les comento que ese live ya lo subí a YouTube, entonces está ese live y también está el live en el que participó la asambleísta Mónica Palacios, justamente dándonos su postura respecto a algunos temas personales que tuvo en disputa y sobre algunos temas también respecto a una ley que está planteando. Entonces, ese live también ya lo subí, lo pueden buscar en mi YouTube, en mi cuenta de YouTube, que es Jeremy Busca, igual que estoy en todas las redes igual, así que si es la primera vez que están aquí, pues me pueden seguir en todas como Jeremy Busca. Dice Darío Costu, igual que el Prezi capturó a Glass el día del cumple. Sí, qué bueno. A ver, listo, no sé qué otro tema quieran hablar. Ya ahorita terminamos con el tema de la consulta. Dice, yo te voy a empezar a seguir. Gracias, Victoria. Gracias a todos los que me están siguiendo en este momento. Y gracias a los que están compartiendo el live. Mercedes Viteri, saludos. Dice, el regalo. Dice, a ver, buen regalo de cumpleaños.